Hola, bienvenidos nuevamente a esta emisión de su programa Mirador Electoral. Recordemos que el Mirador Electoral es una propuesta de Enfoque Medios que tiene como objetivo generar opinión, análisis y debate frente al proceso electoral que estamos viviendo en estos momentos con miras a las elecciones del próximo 29 de octubre. En esta oportunidad tenemos la participación del candidato a la alcaldía distrital de Barrancabermeja, Leonardo Granados, quien va a compartir con nosotros y con ustedes su propuesta de gobierno, entre otras preguntas que tenemos preparadas para el programa de Mirador. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Mayeli. Un placer estar en tu programa, apreciado Raúl. Y un saludo cordial para todos los barranqueños. Bueno, y como siempre, nuestro compañero, nuestro coequipero de trabajo. Buenos días a todos. Hoy, como comenta Mayerly, estamos con el amigo candidato a la alcaldía, Rafael Granados, y pues Rafael Leonardo Granados es el nombre completo, como para que no omitamos ahí los segundos nombres que la mamá se ponen bravas por eso, Mayerly. Y pues a lo que vinimos, al grano, Maye. Sí, bueno, gracias, Raúl. Bueno, Leonardo, primero agradecerte estar en este espacio del Mirador Electoral, tener la disposición de compartir con la ciudadanía y con quienes se conectan. Bueno, vamos a hablar desde la perspectiva personal. Leonardo, desde joven usted se ha destacado pues, por su ejercicio de liderazgo, ha pasado por el Consejo Municipal de Juventud, ha sido aspirante al Consejo Municipal, digamos, el tema de presentarse a la opinión pública para que sea elegido no es nuevo dentro de su proceso. Pero actualmente está aspirando a la alcaldía distrital. Díganos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es su deseo en participar en estas elecciones como aspirante a la alcaldía? Gracias. Mire, ¿por qué soy candidato a la alcaldía? Yo llevo 20 años analizando la realidad social y política de nuestra ciudad. Descubrí desde el Consejo de la Juventud que aquí había una estructura corrupta. Y en estos 20 años esa estructura corrupta ha generado que esta ciudad parezca un pueblo. Tenemos una estructura que hoy pretende lanzarse por cuarta vez, es el ratón que viene por el queso. Y desde esa época que crearon el negocio del alumbrado público, han robado a la ciudad en más de 220.000 millones de pesos. Una ciudad que está en crisis, 23% de desempleo, más de 95 muertos a la fecha, y que viene lamentablemente en decrecimiento. Hoy ocupamos en materia de salud pública los índices más altos de cáncer, los índices más altos de problemas respiratorios en la ciudad y lamentablemente de mortalidad también infantil. Paseo de la Muerte, una ciudad con 100 años, pero que parece un pueblo realmente. Esto ha afectado no solamente a los ciudadanos frente al tema de servicios públicos, sino en general. Este mismo gobierno nos metió un relleno sanitario en el DRMI que ha afectado la Ciénaga San Silvestre, sus corredores biológicos, y ha atentado contra las 4 vocaciones de desarrollo de este distrito, que es biodiversidad, turismo, la parte industrial y el tema portuario. Hoy tenemos más de 550 empresas quebradas, fruto de la ausencia del acompañamiento estatal, pero también de la corrupción tan lamentable que tenemos. De modo que tenemos 3 elementos graves que nos han hecho metástasis como un cáncer en términos de inseguridad, en términos de corrupción y lamentablemente en el tema del crecimiento de la droga en la ciudad. Por ello, en las luchas que he venido desarrollando como abogado, como líder en Barrancabermeja, la misma ciudadanía me decía, doctor, necesitamos alguien que pueda frenar esta crisis. Y por eso recogí 20.000 firmas, me tracé la meta de recoger 20.000 firmas para la demanda que ganamos el año pasado en el juzgado administrativo para declarar la nulidad del acuerdo 018 del abuso y del robo del siglo del alumbrado público. Ganamos en primera instancia, pero este alcalde, que forma parte de la estructura corrupta, la apeló y decidimos recoger 20.000 firmas. Lo que no esperábamos era que íbamos a recoger 23.000 en 5 días, y esto en todos los barrios fue: necesitamos que tú seas el candidato a la alcaldía. Reafirmó algo que veníamos pensando y decidimos con nuestro equipo de poner nuestro nombre a consideración, una hoja de vida intachable, para marcar un nuevo rumbo, un renacer de Barrancabermeja en contra de cómo combatir esa estructura corrupta para que Barrancabermeja tenga la oportunidad de crecer, como es lo que estamos planeando en nuestro programa de gobierno. Ok, muchas gracias. Bueno, en la línea de la aspiración, usted cuando estuvo de consejero y cuando fue aspirante al Consejo Municipal, estaba por el partido Mira, era quien avalaba sus anteriores aspiraciones.
Bueno, y ahora en este momento está por el Partido Ecologistas, un partido que, digamos, es de origen de población afrodescendiente, muy alineado con el gobierno nacional, muy alineado con una apuesta de desarrollo progresista, como por darle ideológicamente una apuesta. Y ese proceso del MIRA es un partido más de centro, centro-derecha, un poco como equidistante en términos políticos. Díganos, o sea, ¿cómo es ese salto? ¿Cómo usted pasa de un partido de esa magnitud de centro-derecha a un partido un poco más de estos, del contrario? No es contrario. El Partido Ecologista es un partido de principios del ambientalismo. Mira, también maneja temas de ambientalismo, entre su ideario está precisamente la defensa del medio ambiente, pero son ciclos. Yo en el partido Mira aprendí muchas cosas, la ética y la moral que venimos aplicando, pero lamentablemente no hubo apoyo a unos proyectos importantes de defensa de la ciudad y adicionalmente hubo unos acuerdos programáticos nacionales que yo no compartí, pero que evidentemente respeté por ser una decisión colectiva, y solamente en mi corazón hay agradecimientos hacia el partido Mira, pero también una decisión del partido es que no iban a dar avales para la alcaldía a nivel nacional. O sea, el Mira hoy en Colombia no tiene candidatos ni a alcaldía ni a gobernación. Entonces, es una decisión que tomó la Asamblea Nacional, cosa que yo respeto evidentemente, pero que nuestro propósito es salir adelante por méritos. Hoy tengo el respaldo de un partido como ambientalista. Yo tengo reconocimiento a nivel nacional e internacional como abogado ambientalista, por eso ahorita Global Witness respalda nuestra defensa contra Veolia en una nueva denuncia que hice contra la empresa Aseo. Por eso estoy proponiendo acabar con Veolia en Barranca Bermeja a través de una nueva compañía que se llama EPB y ahorita hablaremos de propuesta en ese tema, pero esas son las razones por las cuales hoy Pero estoy en el entonces, partido. o sea, no hubo algún tipo de conflicto en su salida No, del para nada. partido. No, yo tomé una decisión, presento mi renuncia, agradezco en efecto durante todo el tiempo que me ha brindado el partido su apoyo, como yo también se lo brindé durante 20 años, pero al ver que no había respaldo para la alcaldía, pues decidí que efectivamente debo seguir adelante. Y lo más coherente fue buscar un partido en mi pensamiento. Y el pensamiento de Leonardo Granados como director de la Corporación San Silvestre Green era un partido que tuviera línea ambiental y por eso decidí, toqué las puertas y me abrieron las puertas del Partido Ecologista, quien es hoy quien respalda esta campaña. Okay. Bueno, Leo, uno te escucha y es una trayectoria de 20 años de lucha. Lo que muchas personas se preguntan en la calle, en los espacios de opiniones, esas luchas ambientales, esas luchas contra Rediva, lo del alumbrado público, ¿no se convirtieron en una suerte de plataforma electoral para su campaña? Yo pienso que es un mérito, porque evidentemente lo que la gente reclama es coherencia. Y lo que ha habido en estos últimos 20 años es incoherencia y engaño. Hoy el ratón que viene por el queso, que en este momento están asustados, porque efectivamente hay una nueva tercería que se le está parando en la raya, no solamente en lo político, sino en lo judicial. Porque a diferencia de los demás candidatos, el único que dice vamos a acabar con alumbrado público privado, es decir, Yariguíes, Iluminación Yariguíes como ratonera se acaba, y lo digo porque fueron más de 220.000 millones que le han robado a los barranqueños. Una tarifa del 10%, que lo dice la Contraloría, se hizo sin estudio socioeconómico, fue lo que en derecho llamamos un concierto para delinquir. Le quitamos el manejo de los recursos al municipio, creamos nuestro negocio aparte, lo hacemos a 20 años y le cobramos a la gente por lo que consume en las casas, el negocio del siglo. Y luego robamos a partir de comprar los insumos, que es el informe de la Contraloría. Yo fui el único y mi equipo, hablemos en términos generales, nuestro equipo decidimos, vamos a demandar penalmente, y acompañé con mi amigo Carlos González Mebarat, quien me invitó porque Carlos fue el que me compartió parte de la información, pero la última información de la auditoría la comparte un senador que dice, necesitamos una persona honesta, usted tiene el talante para esto. Y podemos hoy decir, ganamos en primera instancia. Porque lo volvieron a atornillar, o sea, en el 2014 lo prorrogaron por 10 años más de manera ilegal, ya un juez dijo es ilegal, y ahora vienen para borrar el negocio, prorrogarlo ahora otros 20 años. Y lo más grave, y hay que decirle a la comunidad, y escuchen bien esto, vienen a privatizar Aguas de Barranca Bermeja. Y lo que nosotros estamos planteando es volverlo público. Listo, usted se me adelantó a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de temas de programas de gobierno. Tema de gobierno. Encontramos un tema
muy clave, tú te adelantaste. Se habla de crear una empresa pública de servicios. ¿Cómo hacer eso, Leonardo, frente a la posibilidad de ser elegido y lo más probable es que te encuentres con un consejo que no te va a apoyar del todo, no va a hacer una bancada favorable? ¿Cómo crear cómo crear esa propuesta con un consejo que no te apoye en su totalidad? Hay un tema importante. Miren, nosotros, aquí la voluntad popular es clave y el pueblo está diciendo claramente cuando 28.000 usuarios hoy no están pagando el impuesto al alumbrado público como rechazo a los actos de corrupción, están diciendo queremos una institución que nos cobre lo justo y que se acabe este ladronismo que hemos tenido. Entonces, Empresas Públicas de Barranca Bermeja EPB es una empresa de economía mixta que permite en efecto que los barranqueños tengamos una empresa mayor parte accionaria del distrito, estamos hablando entre un 60-70%, y un capital privado que ejerza control, tal cual como lo tiene hoy EPM. Por eso EPM hoy es una gran empresa pública, porque los privados vigilan los recursos públicos y viceversa, para efectos de que no haya corrupción descarada, por decirlo de alguna manera. Y ha permitido que hoy le brinde servicios a Antioquia, Santander, Quindío, Brasil y el Ecuador. Inclusive lo acaban de invitar a servicios en México. Es decir, esta empresa ha venido creciendo. Barranca Bermeja le estamos diciendo, volvemos público al alumbrado público, hacemos amnistía para los deudores morosos que rechazan estos actos de corrupción, que la Corte nos permite que un deudor de un impuesto, cuando hay justa causa, puede formularse una amnistía. Aquí hay una justa causa en una sentencia y en una auditoría de la Contraloría General de la República. Pero además de ello, le estamos diciendo claramente, el segundo robo que tienen los usuarios es el aseo. Yo voy a volver público el aseo y lo digo claramente, Veolia en Barranca no va más. Aquí no podemos legitimar que una empresa que roba a los usuarios, porque aquí dicen que nos tienen que barrer una vez por semana y a veces nos barren una vez al mes y a veces ni siquiera barren. Pero además de ello, que le cobran el 12% de administración a los recicladores y adicionalmente los denuncié penal y penalmente en la Fiscalía y ante la Corporación Autónoma por disposición en el relleno sanitario de residuos de petróleo y de recibir basuras de Yondó y de San Vicente cuando es un relleno local. Y además de ello estaban haciendo tal indiscriminada en el DRMI y mezcla de aguas lluvias con lixiviados a las fuentes hídricas cuando eso estaba prohibido. Canales perimetrales totalmente colmatados. Y hoy Global Witness de Inglaterra nos coadyuvó a presentar la queja ante la Comunidad Europea. Esto nos dio el mérito para decirle hoy, porque cuando fui a recoger las 23.000 firmas, los usuarios me decían, doctor, el aseo, estamos colgados. Y empezamos a revisar la factura, 12.128 pesos de tasa de barrido. Y esto para cobrárselo a 85.000 suscriptores que tiene hoy la electrificadora. Si bien es cierto, tenemos más de 75.000 usuarios, pero en suscripción, es decir, en recibo de la luz formal que cobran aseo y alumbrado público, según Barranca Bermeja en cifras, tenemos 85.000. Eso es un dinero muy grande, cuando aquí podemos nosotros perfectamente contratar 400 mujeres, hombres y mujeres que hacen familia para barrer las calles de los barrios y llevar empleo a los barrios. Y hacemos esto por 4 meses, en 3 periodos, estamos hablando de aproximadamente 1.200 empleos. Pero Leo, esa propuesta no es como muy parecida a la de Quimbueno, el tema de las escobitas, no. El tema del empleo. Recuerde que las escobitas fue un plan choque de 3 meses que la gente hoy le ha quedado, pero lo que hay que decirle a la gente es que el mismo que privatizó el alumbrado público fue el que él trajo a la empresa Rediva acá con Ernesto Báez, y no nos olvidemos de la declaración de Ernesto Báez. Quien nos invitó aquí a traer el negocio fue precisamente Reinaldo Boer, que es quienes apoyaron al señor que viene por 4ª vez. Esa es la razón, el paramilitarismo detrás de estas estructuras politiqueras, que es lo que decimos hay que acabar y combatir en Barranca Bermeja. Bueno, Leo, para cerrar como el tema de ambiental, residuos sólidos, encontramos 2 temas ahí claves. Planteas un tema de reciclaje obligatorio y hablas de un nuevo relleno sanitario. ¿Cómo sería eso muy brevemente? ¿Cómo obligatorio y cómo el tema de un nuevo relleno? Gracias, Raúl. Importante. Yo estoy planteando que la Secretaría de Medio Ambiente va a llamarse, vamos a hacerle una reforma, Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua. Necesitamos gente especializada para que las vocaciones de desarrollo como distrito, según el acto legislativo 01 del 2019, podamos invertir recursos en garantizar que tengamos biodiversidad protegida como una garantía para el turismo. Y un tema nuestro va a ser agresivo en la clasificación de residuos sólidos
para la construcción de hogares ambientalmente sostenibles. O sea, ¿cómo lograr que Barranca Bermeja sea una ciudad sostenible? Un modelo parecido al de San Francisco, que aprovecha el 92% de sus residuos. Allí queremos clasificar residuos sólidos en la fuente. Les estoy proponiendo, ayer quiero decirles que aproximadamente 8 de las empresas de reciclaje se unen a la campaña porque les estoy proponiendo que en EPB les damos el 2% a las empresas de reciclaje para que formen parte de nuestra compañía para transferirles el 100% del aprovechamiento y trasladarle el incentivo del aprovechamiento que establece la norma a ellos, construir una ECA y empezar entonces realmente en Barranca Bermeja las 3 recolecciones: orgánicos, reciclaje y disposición final. Para ello vamos a crear una planta de abono que ya estamos trabajando con ingenieros ambientales y unos amigos de fertilizantes porque estamos tirando 3.000 toneladas de residuos orgánicos al relleno. Vamos a crear la primera planta de abono orgánico que va a permitir generar empleo para operadores, obreros, ingenieros agrónomos y empezar a comercializar abono en la ciudad y en la región. Nosotros estamos en el 0.8% de agroindustria, estamos muertos, pero tenemos 29.000 hectáreas dispuestas para producir. Por tal motivo, los campesinos nos han dicho, necesitamos semillas, abono, como fertilizantes orgánicos, que lo estamos proponiendo, pero además de ello también asistencia técnica. Entonces viene el tema del reto, ¿qué vamos a hacer en disposición final? La única técnica que nos permite a nosotros hoy incluir en Barranca es relleno seco, porque el PEGIR dice que es en el centro y nosotros no podemos traerle un problema al centro, una solución sí de empleo. Entonces, enfardado permite en el valor actual de la tarifa tener cierre financiero. Es una planta italiana que permite coger la basura, prensarla, sale el líquido de una vez a la planta, se envuelve en polietileno y se organiza en un relleno seco. Próximamente, 16 de septiembre, en un evento que se llama Renacer por Barranca Bermeja, que vamos a traer un ex procurador general de la Nación, voy a dar a conocer parte de ese proyecto para que la gente sepa que estamos hablando. No hay contaminación con lixiviados, no hay olores ofensivos, así que no hay problemas para el centro, pero sí vamos a generar más empleo en este sentido. Y Barranca Bermeja protege el distrito regional, que es mi reto, porque además soy el único candidato que se atrevió a demandar a Rediva, mandar a la cárcel a su gerente, privarle de la libertad, como también a Flor María Rangel, por atentar contra el agua de los barranqueños. Y además de ello, ganamos en la Corte Constitucional la sentencia que hoy este municipio ha sido complaciente con esos daños y no ha cerrado el relleno. Ya hay orden para hacerlo. Pero aquí, precisamente, Leonardo Granados, autor de esa demanda, vamos a hacerla cumplir, porque aquí hay que pensar primero en los barranqueños. Ok, bueno, ya pasando un poco a otros temas, porque bueno, sabemos que el fuerte suyo es su apuesta ambiental, es su trabajo, su trayectoria en el liderazgo que ha ejercido en la ciudad, ¿cierto? Bueno, usted plantea, bueno, en tema de ordenamiento territorial hay algunas, digamos, precisiones en términos del liderazgo que tiene para el tema estratégico esta oficina dentro de la alcaldía y habla puntualmente acerca del crecimiento urbano y también plantea que la Secretaría de Planeación deba controlar el crecimiento no planificado en el área urbana, o sea, no utilizar las áreas de expansión como son las que se proyectan dentro de este importante instrumento. Díganos, ¿cómo va a abordar usted el tema de la proliferación de los asentamientos humanos, teniendo en cuenta que Barranca Bermeja, así tenga un POT en estos momentos actualizado, tiene un alto déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo? O sea, ¿cómo controlar esa proliferación de asentamientos humanos ante tanta necesidad de vivienda que hay? El déficit de vivienda se calcula más o menos en Barranca Bermeja entre 10.000 y 11.000 viviendas. Y tenemos hoy una ingobernabilidad que ha generado precisamente estos impactos en los territorios que terminan lamentablemente en impactos ambientales. O sea, agudizan el derecho a un ambiente sano, generan mayores problemas de salubridad pública y eso tiene que tener un control. Pero aquí el control no es garrote, aquí el control es que también existe dentro de eso unas mafias que son las que están haciendo urbanización ilegal para vender lotes. Esa es la realidad que existe allí. Por eso se hace necesario un control desde el gobierno en materia tanto de planeación como también control policial para atacar precisamente a quienes promueven la urbanización ilegal. Pero quienes hoy tienen ya definidos unas invasiones, aquí necesitamos precisamente hablar de proyecto de vivienda articulado entre el Ministerio de Vivienda y el distrito. Barranca Bermeja tiene hoy una deuda de 231.000 millones de pesos, unos intereses superiores a los 50.000 millones de pesos,
Y eso nos ubica hoy, lamentablemente, gracias al endeudamiento del 2014, del 2013, perdón, del gobierno del ratón que viene por el queso, nos generó que en términos de gestión fiscal nos ubicara en el puesto 631. Y eso tiene hoy unas consecuencias. Este gobierno actualmente presentó una por 60.000 millones que demandamos porque es ilegal, pero eso nos va a limitar. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con limitación fiscal? Lo que podemos hacer es gestión de proyectos con gobierno nacional, departamental y un porcentaje de recursos nuestros para poder por lo menos construir unas 2.000 viviendas que ayude a mitigar el impacto que hoy tenemos. Y este tema, aprovechando la voluntad del gobierno nacional, que va a invertir mucho en el tema de poder reubicar familias que están en zonas de alto riesgo, construir vivienda en altura, y requiere planificación y requiere transparencia. Por eso yo me le estoy jugando a que si hacemos un trabajo articulado y planificado, podríamos cumplir una meta de 2.000 viviendas para Barranca Bermeja. Pero ¿cómo controlar? O sea, ¿cómo hacer control? Porque es que es difícil, o sea, está la necesidad, usted acaba de mencionar el tema de las mafias con respecto a lo más llamado invasiones, pero ¿cómo controlar cuando una Secretaría de Planeación no tiene la función de decir vamos a evitar o vamos a hacer un operativo porque no le corresponde ya? Eso no estoy diciendo yo. Planeación planifica. El control urbano es espacio público, Secretaría de Gobierno, ¿sí? No, yo lo que estoy diciendo es, miren, nosotros tenemos una unidad de reacción inmediata. Eso es un trabajo articulado con la Fiscalía. Eso es un tema de inteligencia. Aquí toca investigar a quienes ya fueron denunciados. Es que ya hay denuncias de urbanización ilegal. Ya hay identificado unos personajes que llegan en un carro lindo a invadir. Esas personas son delincuentes. ¿Por qué? Porque las personas que promueven la invasión, que van y hacen una invasión, luego lotean y venden, eso genera el perjuicio. El Código Penal dice que ese tipo de personas tienen que llevar una sanción penal. Entonces, mira que yo no estoy hablando del humilde, estoy hablando del avivato, estoy hablando del que nos está generando el problema. Y esto es un tema de inteligencia entre la policía, la Fiscalía General de la Nación, para controlar ese tema. Allí ha habido una ausencia absoluta. Mientras hoy el gobierno actual, que fue director de Fiscalía, pero que jamás cogió a nadie, es decir, no hubo ningún avance en Barranca Bermeja. Aquí realmente lo que está diciendo un abogado que sí ha mandado a la cárcel a delincuentes, tengo todo el conocimiento para pararme en la raya y decirle, aquí vamos a evitar que siga proliferándose la invasión, pero tenemos que buscar la alternativa y la solución al tema de vivienda. Es un reto muy grande, soy franco y honesto. Aquí le prometieron 20.000 casas a la gente para engañarla. Yo no soy ese tipo de persona, pero digo, el reto nuestro son 2.000 viviendas. Se nos acaba de unir en estos momentos Horacio Nava, el policía de las casas, quien sabe y tiene vocación para hacer vivienda. Recogiendo monedas le hizo 20 casas a Barranca Bermeja. Es un hombre que con presupuesto y con la ayuda que tiene y la idoneidad en Barranca Bermeja vamos a aprender qué es hacer vivienda con honestidad y que permita en efecto dar solución. Bueno, en su programa de gobierno está la propuesta de crear una empresa que va a desarrollar un parque solar, parque que va a generar energía solar y que va a impactar, está diciendo que va a impactar a los hogares de estratos 1 y 2, ¿cierto? Díganos en lo concreto, ¿cómo haría usted para implementar esa propuesta teniendo en cuenta que en estos momentos existe, digamos, está la empresa EPM, tiene una hidroeléctrica, tiene una apuesta de generación de energía para todo el país? ¿Cómo se desarrollaría esto en concreto para la ciudad? Realmente son dos líneas. Hay una propuesta de parque solar y otra línea que es hidroeléctrica basada en la corriente del río Magdalena. Empecemos por parque solar. Aquí en Barranca ya hay oportunidad para construir. Tenemos suficiente tierra. Te estoy hablando de más de 10.000 hectáreas para hacer parques solares. Y esto va primero en cumplimiento del Acuerdo de París y en la transición energética y los compromisos de cambio climático en la Agenda 2030. Porque nosotros como Barranca Bermeja tenemos uno de los mayores niveles de iluminación, pero no como dijo falsamente el candidato concejal joven que no está preparado para gobernar diciendo que hay 24 horas de energía. Eso es falso. Son 9 horas de energía solar que nos permitirían producir energía fotovoltaica para coadyuvar hogares de estrato 1, 2 y 3. Pero además de ello, yo estoy planteando algo que va mucho más allá, y es que en 100 años no se ha aprovechado todo el frente del río Magdalena para empezar a producir energía hidráulica 24 horas. Y esta es la apuesta más agresiva, porque es un megaproyecto que queremos hacer precisamente en tema de alianza público-privada
para producir energía de bajo costo y poder suministrarle la energía a todo el sistema de alumbrado público y a Aguas de Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque hoy el recibo del agua le está llegando cara a la gente porque pagamos más de 860 millones de pesos de energía. Le estamos comprando 860 millones mensuales, pero es una empresa que en estos momentos solo está en un recaudo del 36.4%. Es decir, tiene falencias de sostenibilidad fruto de una cartera que tiene en estos momentos muy grave. Entonces buscamos la forma de equilibrar cargas y esto nos permitiría producir un promedio entre 1.5 a 2 megavatios produciendo energía a las 24 horas. Esto permite otro nivel importante. Si nosotros producimos nuestra propia energía para el sistema de alumbrado público, tendríamos un ahorro aproximadamente de los 10.000 millones promedio, de 8.500 millones promedio que cuesta la energía del sistema anual para pagarse la EPM o a la electrificadora de Santander. Produciéndola nosotros, de esta forma, podríamos tener un ahorro de más del 50%. Y es allí donde yo hablo de una variable fundamental para que la tarifa del alumbrado público pueda bajar. Eso evidentemente estará sometido a estudios de factibilidad socioeconómica, pero en estos momentos los dos recursos naturales que podemos aprovechar muy bien es energía solar e hidráulica. Y por eso le hablo con toda tranquilidad. Para poder hacer eso necesitamos que Barranca Bermeja se acabe y combatamos esta estructura corrupta y podamos construir entonces empresas públicas de Barranca Bermeja. Esto hay que llevarlo al Consejo Distrital, evidentemente, porque requiere que declare utilidad pública y que se autorice en efecto por parte de la Corporación Autónoma el permiso de intervención de cauce, pero son dos tecnologías viables. En estos momentos Turbulance holandés es la más viable para Barranca Bermeja. Y esto lo hablo con precisión, es que el caudal del río Magdalena es uno de los más altos de Colombia, pero lo estamos desaprovechando. Yo estoy pensando en la sostenibilidad fiscal del municipio y estoy pensando en el alivio de que el recibo de la luz empiece a bajar para los estratos pobres, pero hablemos realmente con certeza. Energía solar, energía hidráulica. Esas dos variables nos va a permitir, en efecto, hacerla. Y viene y concluyo, es que el presidente de la República va a hacer unas modificaciones para garantizar la transición energética en Colombia y entre ellos está la autoproducción territorial de energía. Okay. Bueno, ahí para cerrar este segmento del programa de gobierno, vamos a hablar de su propuesta principal, es el eje anticorrupción, ¿cierto? Bueno, explíquenos en lo concreto, ¿usted cómo va a hacer para ejercer los controles del Estatuto Anticorrupción si ya estas políticas están definidas? Digamos, institucionalmente hay un sistema, hay un modelo que se implementa y ya tiene claramente identificadas acciones. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para que eso en efecto funcione en el interior de la administración municipal? ¿Es ahí donde está la corrupción? ¿Es ahí donde usted se refiere acerca de cómo superar esta situación en el distrito? Mayeli, la corrupción, hoy la ley está hecha lamentablemente para violarla. Si eso hubiera acabado la corrupción, hoy no teníamos problemas de corrupción, no fuéramos una de las ciudades más corruptas de Colombia. El problema está en la cabeza y de la estructura. Por eso cuando yo digo, si yo combato la estructura corrupta, acabo con alumbrado público, entonces no va a tener financiación la estructura. Si usted le quita la fuente de financiación principal, donde están robando más de 20.000 millones de pesos promedio año, entonces usted dice, hey, bien, esta gente ya no va a tener cómo financiarse. Entonces, el candidato al Senado que acabaron de elegir fue fruto de esta estructura corrupta financiada, ¿cierto? Pero además de ello, este gobierno, fruto de su política del 10, 15 y hasta el 25%, han dicho los contratistas de coimas, es lo que ha generado que se lleve más de 45.000 millones año. Entonces uno dice ahí, venga, pero ahí la ley ¿cómo hace? Si es un tema de acuerdos ilegales, evidentemente, de punibles, yo lo que estoy planteando son tres elementos esenciales. El primero es que Leonardo Granados no va a pedirle nada a nadie, pero voy a aplicar la ley 80. Aquí se acaban los combos contractuales. Usted se ganó una obra, 6 meses para entregarla, me la entrega en 6 meses con calidad, porque yo no le voy a pedir un solo peso. Pero no va amarrado el tema de la interventoría. La interventoría será una oportunidad laboral para alguien independiente, idóneo en consultoría, que permita perfectamente ejercerle el control. Entonces, de entrada usted empieza a acabar el tema de la corrupción. Entonces, si yo estoy haciendo esto, ¿qué concejal tiene que, si yo voy a dar el ejemplo, qué concejal me puede a mí exigir? Si el alcalde está demostrando que quiere hacer las cosas bien. Donde no se roba la plata rinde. Nayib Bukele fue un gran ejemplo. Hasta Rodolfo Hernández con sus aciertos y desaciertos en Bucaramanga fue un ejemplo de transparencia contractual. Entonces sí se puede hacer, pero además también hay unos controles internos y aquí planteé
un convenio a la función pública. Yo ya me senté con el doctor César Manrique de la función pública y le dije, quiero implementar en mi ciudad un plan anticorrupción en apoyo con el gobierno nacional, y me dijo, necesitas de apoyo también de las TIC para generar trámites digitales que permita acabar con el tema, por ejemplo, del certificado de territorialidad. Lo acabo. Aquí en Barranca Bermeja, solo el certificado de territorialidad para la gente que no es de Barranca, pero los barranqueños se presentarán con su cédula de ciudadanía, que dice barranqueño, no necesita más. Entonces, mis acciones están orientadas precisamente a acabar con ese tipo de monopolios. Cuando le estoy diciendo a la ciudadanía, combatamos entre todos la estructura corrupta, es, si usted elige a Leonardo Granados, iluminación de Arigue se acaba. Es el primer problema que tiene esta ciudad. Y en 22 años, hoy, aunque en el papel somos un distrito, en la realidad somos un pueblo. Entonces, yo tengo claro cómo combatir la estructura corrupta, porque además soy un líder anticorrupción que no me ha temblado el pulso para enfrentarlos, denunciarlos y enviarlos a la cárcel. Sí, pero entonces el plan anticorrupción es un mecanismo que todos los años se implementa, Leo. O sea, Pero es un no tema pero obligatorio que Bermeja, te lo controla, que te lo hace, te lo revisa la Oficina de Control Interno también. Ahí es donde viene. ¿Ves? Entonces, ¿cómo ese es decirle a la gente punto. que vas a... O sea, ¿cómo realmente lo vas a hacer? Porque tú dices, bueno, hay unas estructuras alquimistas y esas estructuras alquimistas son las que voy a quitar con una norma que... Pero yo voy a crear nosotros tenemos la oportunidad de, primero, poner una cabeza que ejerza control disciplinario de verdad. Es el primer elemento. Porque aquí, muéstreme un solo proceso sancionatorio de control interno disciplinario de la alcaldía. Muéstreme un proceso que vaya articulado de control interno administrativo, que expida hallazgos reales. Aquí todos se pisan la manguera. ¿Por qué? Porque la estructura corrupta es la que monta. Pero si aquí viene un nuevo gobierno que quiere acabar con esa estructura corrupta, pues el de control interno tiene que darme resultados. Y lo que no es competencia del pasará a la Procuraduría. Y Leonardo Granados será el primer alcalde que dé ejemplo de ese tema, como soy el único candidato a la alcaldía que ha denunciado corruptos y los ha mandado a la cárcel. Así que aquí viene un nuevo capítulo en la historia. Como líder lo demostré porque soy el único candidato con hechos antes de ser candidato a la alcaldía. Y eso marca un referente de confianza en la ciudadanía. Bueno, vamos ya como cerrando el remate, la conclusión. Hablemos de temas de la actualidad. Leonardo, a hoy, septiembre, ¿en qué va el proyecto Distrito Malecón y qué está pasando con las ciudades del Paseo del Río? Corto, concreto, ¿en qué estamos ahí? Bien, concreto, Mirador del Río, 165 días parada la obra por ilegalidades, no tienen los estudios completos, y hoy tengo que denunciar, apreciado Raúl, que este gobierno pretende ahora manipular con dinero y ofrecer y chantajear puesto por puesto para desequilibrar la asociación. Por eso estamos hoy a una reunión de decirle y vamos a hacer público la estrategia perversa del alcalde, porque ya la Procuraduría dijo hay un hallazgo, y el hallazgo es que usted no tiene acta de concertación. Entonces están haciendo la forma de firmar un acta de acuerdo cuando la asociación dice no estamos de acuerdo con esa acta. Segundo, tablestacado, que en efecto habían dicho que el proyecto tablestacado incluía la plataforma de 1.10, recuerda usted en esa socialización de ese tiempo, ahora dicen que van a hacer solamente el tablestacado y un pequeño muro. Es decir, aquí hay improvisación, actos de corrupción, que lo que está demostrado hoy con la Casa Matriz, por ejemplo, que es uno de sus proyectos de Distrito Malecón, una casa de 3.800 millones que no tiene 1.000 millones invertidos. Hoy los ingenieros civiles de nuestro equipo dijeron, doctor, se robaron más de 2.500 millones de pesos en ese proyecto. Hoy nosotros vemos que el alcalde sale a decir, y lo van a ver porque vamos a sacar ese video, no hay problema, quédense en el Paseo del Río, yo hago el edificio, las que quieran irse bien, si no las otras quedan aquí. Cuando se supone que el proyecto de Mirador del Río era para la reubicación de la mujer del Paseo del Río. Como ellas no están de acuerdo en acabar y destruir el patrimonio cultural y material de la cocina tradicional, entonces aquí hay un choque que ya yo denuncié por celebración indebida de contratos, denuncié también en la Procuraduría ausencia de planificación administrativa y tienen en estos momentos por no presentar 7 estudios, que fue prefactibilidad socioeconómica, sociocultural, que esos estudios se hubieran hecho, entonces decía no se puede destruir el Paseo del Río. Además el Consejo Departamental de Patrimonio acaba de certificar y dice ellas son un patrimonio, deben ser preservadas y no se puede destruir el Paseo del Río. Entonces, estamos frente a lo que hemos visto, la estructura corrupta, porque aquí iba a hacerse lo mismo alumbrado público. Un edificio en una concesión a 20 años, a luchar de Barranquilla, para cobrarle a las mujeres del Paseo del Río 2.775.000 pesos de arriendo. Hoy la ciudadanía y un candidato que es el abogado se para en la raya, las defiende y les dice, no señor, aquí no van a destruir nuestro patrimonio.
Porque si nosotros somos un distrito turístico, tenemos que respetar patrimonio histórico, que es un elemento estructural del turismo, proteger cocina tradicional y gastronomía, que es otro pilar del turismo, y de esa manera garantizar que Barranca Bermeja tenga un modelo diferente. El 16 de septiembre vamos a mostrar lo que las mujeres del Paseo del Río y los empresarios que hemos hablado de la región, de esa zona, perdón, están de acuerdo. Un modelo diferente que protege la cocina tradicional, que moderniza y que hace más atractivo para el turismo y para el mundo el desarrollo del muelle en Barranca Bermeja. Bueno, en el pasado usted apoyó en las anteriores elecciones del 2019, usted apoyó al candidato actual, Jonathan Vázquez. Sí. ¿Sí? Díganos ahora, en esta oportunidad, en estos momentos usted es candidato, ¿existe la posibilidad que usted adhiera a ese proyecto en la recta final de la campaña o a otra campaña? Gracias, esa pregunta es muy importante, Mayeli. Primero, Leonardo Granados lo que empieza lo termina, y mi trayectoria como abogado y como líder lo ha demostrado, que inclusive con amenazas de muerte seguía adelante y con atentados cuando mandamos a la cárcel a la gerente de Radiva. Leonardo Granados va hasta el final y vamos a ganar, eso lo tenemos claro. Segundo, Jonathan Vázquez lo apoyamos en el 2019 porque era lo más sano en ese momento, pero nos dimos cuenta de algo, él incumplió tres cosas importantes. Si no ganaba, se declaraba en oposición y ejercía oposición. Ese fue el primer acto de incoherencia. No se declaró en oposición y lo que hizo fue formar parte de la estructura corrupta del alcalde actual. Segundo, que cuando necesitábamos debates de control político iba a apoyar. Le solicitamos el 24 de diciembre del 2020 el debate contra el gobierno que iba a presentar el 10% del estatuto de renta. Nos dio la espalda, no se presentó al debate. Y nos dimos cuenta en ese momento, con amigos, que empezamos a investigar por qué el tipo nos da la espalda. Y hay algo que yo no sabía, y es que el tipo había recibido recursos en esa campaña de alumbrado público de Héctor Valencia. Pero nosotros en la campaña nunca supimos de eso. Nos dimos cuenta fue después, y eso demostró que es un tipo que tiene una doble moral, no está preparado. Le falta un corazón puro para poder gobernar esta ciudad. Tercer elemento, debate contra Veolia por contaminación y daño a recursos naturales. Le solicitamos el espacio, también nos dio la espalda. Entonces un joven que en 12 años ha querido ser alcalde, pero si usted se da cuenta, no ha hecho nada por la ciudad. Llegó al consejo a cobrar y no presentó ni un solo debate de control político y solo estaba llorando como un niño cuando lo atacaban. Aquí no hay liderazgo, es un pelado que no está preparado para tener las riendas del municipio. Y eso requiere carácter, formación. Y al darnos cuenta de ello dijimos, no, definitivamente yo voy a poner el pecho, voy a poner mi nombre a la alcaldía y voy a mostrar a los barranqueños que estoy preparado para gobernar a Barranca Bermeja. Por eso hoy nos están informando, el canal Caracol nos llama y nos dice, usted está entre los 3 primeros, venimos a entrevistarlo para que vaya a conocer el tema de la denuncia contra el Quimbueno. Y Pecados Capitales, el programa de hace 8 días, fue precisamente dando a conocer cómo pretende por cuarta vez el ratón que viene por el queso montarse nuevamente. Entonces aquí vamos en una línea creciendo políticamente, nuestras ideas le están gustando a la gente, nuestra propuesta es seria, organizada, proyectada, porque he aprendido que para poder gobernar necesita uno formarse, tener carácter y una hoja de vida intachable. Entonces, ¿qué conclusión dijimos? Esta es una candidatura que fue apoyada por Logénico, hoy es apoyada por Bachiller y hoy le está diciendo a la ciudadanía, en general, dicen los líderes, es que esa alcaldía es mía porque voy a meter 20.000 millones. Entonces, una campaña que usted ya ve sobrecostada, que la ley dice 1.600 millones máximo, ya hoy esa alcaldía está vendida. Y lo que vendría entonces es que se van a disputar alumbrado público y privatizar aguas, porque aquí lo que están buscando ellos son negocios. Yo estoy pensando en mi ciudad, en que Barranca Bermeja tenga una estructura para el desarrollo, por eso mi programa de gobierno es que por cada enfoque de derechos vamos a generar empleo. EPB es para generarle recursos al municipio, el astillero es para generarle recursos al municipio, la propuesta de una planta de generación de hidrógeno azul y verde es un proyecto que es un modelo entre Presidencia, Ecopetrol y el distrito, porque aquí queremos transición energética de verdad, pero que sea cimentado sobre las bases reales de lo que podemos nosotros hacer. De modo que jamás Leonardo Granados se une a ningún candidato, nos vamos hasta el final y quiere claro a la gente, el candidato que fue concejal, ese joven no está preparado y esto demuestra su incoherencia, le va a dar la espalda a la ciudad. Leonardo, hay un tema que uno ve como problemático, es en toda la conversación usted nos ha hablado reiterativamente de unos procesos que usted lleva o demandas contra el distrito, o sea, usted es parte
contra el municipio. En el hipotético en que usted sea alcalde, se va a encontrar un escenario donde usted es su contraparte y la parte de la alcaldía. ¿Cómo va a resolver eso? Es que es lo más sencillo. Como yo soy el autor de las demandas, yo sé lo que hay que hacer. Ejemplo, sentencia de 2017 de la Corte. Hay que cerrar el relleno sanitario por principio de prevención ambiental. Tengo el conocimiento y la experiencia para ese punto. 2. Le voy a exigir lo que dice la sentencia. Acueducto, alcantarillado, a Patio Bonito, que a la fecha, en 6 años, no han cumplido. Pero tienen que hacerlo. Pero ya una cosa es yo abogado, otra cosa es de tener el poder. Y no solamente eso, el equipo para hacerlo. Ese es un punto. Pero Leonardo, ¿usted no quedaría impedido para conocer esos casos al ser parte y parte? Recuerde que yo soy, en mi ejercicio como abogado, como líder, porque realmente yo actué ahí como un ciudadano. Estaba reclamando un derecho fundamental. Hoy como administrador tengo que proteger ese derecho fundamental, lo que la norma me dice. Pero además, alumbrado público, yo estoy diciendo hay que declararlo ilegal. Ya lo hizo hoy un juez. Pero lo que entrada puedo hacer, que me dice la ley 1386 del 2009, es el contrato de fiducia entre Iluminación Yariguíes y el Banco Bogotá, hay que declararlo caducidad. Se acaba. Y automáticamente la norma dice, el alcalde debe presentar la solicitud a la Procuraduría. Y lo voy a hacer, en efecto, para que vuelvan los recursos a Hacienda Municipal. Por eso le estoy diciendo claramente, yo tengo las facultades para resolverlo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se han resuelto en años atrás? Porque esa estructura corrupta sigue financiándose de allí, por eso ponen concejales, diputados, senadores y quieren nuevamente meternos en... ¿Usted considera que no hay ningún impedimento para responderse sus propias demandas? Ya siendo en este caso... Lo único que genera impedimento, Mayerly, es cuando hay interés económico. Y mis demandas no tienen intereses económicos, son derechos fundamentales. Si yo tuviera, por ejemplo, una demanda contractual, ahí sí yo tendría un impedimento. Pero mis demandas son de tipo social. Ok, listo. Bueno, entonces ya para concluir, cuéntenos quién y cómo está financiando su campaña. Qué pregunta tan valiosa. Pues como ustedes pueden observar, esta es una campaña que se ha financiado con el amor de la gente. Amigos que nos regalan, bueno, les vamos a apoyar con transporte, con publicidad. Y si se dan cuenta, soy el candidato con menos publicidad. Porque no estamos haciendo un trabajo más de redes, más de reuniones en las casas. Y bueno, así vengo financiando. Yo no he permitido que empresarios de esa estructura corrupta que nos han ofrecido entren dinero de ese tipo. Por eso mi campaña es una campaña parecida inclusive a la del presidente de la República, en el sentido de que es mínimo, ¿cierto?, lo que tenemos, y venimos trabajando de esa forma. Así vengo construyendo para poder tener la facultad de decirle a los barranqueños, no tengo a nadie atrás, pero esa es la campaña independiente real. Yo no soy un títere de nadie, por eso hablo con autonomía, con autoridad moral y decirle a la gente lo que estoy proponiendo lo puedo hacer, porque yo lo que quiero es acabar esa estructura corrupta. Entonces mi campaña se financia con amigos, con familia que nos aportan y de esa manera venimos avanzando estructuralmente. Okay, bueno, Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado este día en el programa El Mirador Electoral, por proponerle o por decirle a la ciudadanía, este soy yo, estas son mis propuestas, por responder nuestras preguntas y pues bueno. Leo, muchas gracias. Gracias, Raúl, gracias, Mayerly, por el apoyo y a este importante programa decirle a todos los barranqueños, Leonardo Granados, su alcalde 2024-2027, hechos sin corrupción. Un abrazo grande y Dios los bendiga. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas a su programa Mirador Electoral. Todos los comentarios, opiniones que ustedes puedan tener con respecto a lo que hemos conversado con el candidato a la alcaldía pueden dejárnoslos, que haremos todo el esfuerzo de transmitírselos y en alguna oportunidad poder retroalimentar estas opiniones y estas inquietudes que ustedes puedan tener. Tenemos una información de primera fuente, es importante que ustedes la analicen y la revisen frente a su preferencia para este próximo 29 de octubre en la decisión que van a tomar sobre quién o quiénes esperan ustedes que rijan los destinos del distrito de Barrancabermeja en el próximo cuatrienio 2024-2027. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y los seguimos esperando en las próximas emisiones.